de tráfico en Pekín es muy difícil, Y también prometemos que la próxima compra de Ligota es un ventilador, porque el calor no... Pero muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por venir. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de Ortega y ya vemos el interés que suscita Ortega. Y la idea también es ver la recepción de Ortega en China. Porque una cosa interesante es que cuando los autores pasan a China se transforman. Entonces vamos a ver qué pasa con Ortega en China. Va a haber un nuevo Ortega. Porque se lee de otra manera, se piensan otras cosas. Entonces me parece que es como una renovación de Ortega leerlo de otra manera, ¿no? Y tenemos al señor Javier Bonilla, que es el director académico de la Fundación Ortega y Gasset, y que ha escrito una biografía, mucho sobre todo sobre la biografía de Ortega, que en principio se sabía medio poco de él, y la profesora Wang Yu de la Universidad de Beida. Así que hoy es un completo lujo. También tenemos al señor Manuel Gasset, que es presidente de la fundación, así que también dijimos que cuando terminemos vamos a decir también algunas palabras, o al comienzo. Al final. Es exactamente igual. Bueno, al final, yo creo que estos señores que han esperado tanto, mejor. Al final. Bueno, entonces muchísimas gracias y simplemente los dejo con ellos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por estar. Buenas noches a todos. Es un placer tener este encuentro con el profesor Javier Zamora, con el profesor señor Manuel Gasset y con todos los colegas chinos presentes. Ortega Gasset es el filósofo más importante en la primera mitad del siglo XX de España. Tiene mucho nombre en China, lo que pasa es que muy pocos lectores han leído sus obras. Por eso la editorial del Comercio y la Fundación Ortega y Gasset tiene el plan de sacar todas sus obras completas en chino. Creo que es un trabajo gigantesco y va a tener mucho impacto en el círculo intelectual de China. Para ahorrar tiempo, pues primero le doy las palabras al señor Javier Zamora para presentar un poco la vida y las obras de Ortega y Gasset. Luego yo voy a hablar un poco de la introducción de las obras de Gasset en China. Muy bien, muchas gracias, profesora. Bueno, lo primero, pedir mil perdones, mil excusas por este retraso. Hemos estado más de 2 horas para poder llegar. No ha sido culpa de un despiste de españoles que no conocemos el tráfico de Pekín. Traíamos un buen guía Cicerone chino que está ahí, Carlos, a quien le agradezco mucho todas las atenciones que está teniendo con nosotros, pero ha sido de verdad imposible, así que mil perdones, mil disculpas. Bueno, vamos a hablar, me gustaría más que fuera un diálogo, no pretendo que hagamos un recorrido exhaustivo, biográfico por la vida de José Ortega y Gasset, ¿no? Se podría decir, como se decía de Kant, nació, vivió, pensó y murió, pero bueno, realmente en el caso de Ortega no es así, porque fue un hombre, fue un intelectual, diríamos que es la palabra de moda en aquella época moderna, después de la Faire de Virtud en Francia a finales del siglo XIX, ¿no? Un hombre que tuvo una implicación desde muy jovencito, empezó a publicar en la prensa desde los 19 años, ¿no? Tuvo una implicación muy activa en la sociedad de su tiempo, ¿no? Fue un gran emprendedor cultural. Algunas de las grandes iniciativas de la cultura española, incluso algunas vivas, proceden de él, ¿no? Crea la revista Occidente, que es una de las grandes revistas de pensamiento, de referencia en ese periodo entre las 2 guerras mundiales, y todavía la seguimos editando en la Fundación José Ortega y Gasset. Fundó el principal periódico de aquella época, el diario El Sol, que era el diario de los liberales progresistas, también en ese periodo de entreguerras. Él venía de una familia que tenía una gran vinculación con la prensa y con la política.
la familia del señor Gasset eran los propietarios del diario El Imparcial, que se había fundado a mediados del siglo XIX y era el principal periódico liberal de aquella época. Fue muy importante en el periodo del Sexenio Democrático, luego en la Restauración, y allí Ortega pues, conoció cómo se hacía un periódico y la importancia sobre todo que tenía que el pensamiento no se quedase en las librerías, en las estanterías de las bibliotecas de las universidades, sino que, como él dijo en muchas ocasiones, tenía que ser aristócrata en la plazuela pública que es el periódico. O sea, toda su obra la va a publicar hasta los años 30, hasta la Guerra Civil Española. Toda su obra, todos sus grandes libros, que ahora voy a citar y comentar muy brevemente, los publicó en la prensa. Todos salieron como se llamaban, siguiendo el francés, feuilleton francés, ¿no? Las grandes planas de los periódicos, abajo artículos, que eso luego eran sus libros. Era una familia también muy vinculada al mundo de la política. Su tío Rafael Gasset fue ministro en 9 ocasiones antes de la dictadura de Primo de Rivera, de distintos, sobre todo de Fomento, pero en distintas posiciones. Ortega tuvo también una clara vinculación política como intelectual, pero también una implicación directa. Por ejemplo, fue diputado en las Cortes de la Segunda República y su pensamiento influyó mucho en el diseño de la Constitución española de aquel momento y sobre todo en algo que hoy todavía es tan controvertido en España como es la organización territorial del Estado, ¿no? Tuvo ahí algunas ideas muy precisas sobre cómo tenía que organizarse las autonomías en España. Bueno, voy a citar algunas de sus grandes obras. Saben que fue catedrático de metafísica, era un hombre que se inclinó hacia la filosofía enseguida. Su padre quería que estudiase Derecho para que se dedicase a la política, pero a él lo que le gustaba era la literatura, la filología y la filosofía, y acabó marchándose a Alemania. Allí estudió 3 años y empezó a escribir filosofía, ¿no? Su primera gran obra, que la profesora ha hecho parte de la traducción al chino, son las Meditaciones del Quijote, que ya indica bastante lo que Ortega quería, ¿no? Ortega decía que España se había quedado fuera de la modernidad de Descartes, de Kant, ¿no? De esa modernidad racionalista. Y bueno, porque es que esa modernidad racionalista, científica, no se adapta al carácter español, ¿no? Hace falta otro tipo de razón. Y esa va a ser su gran obra filosófica, ¿no? Oponer a la razón físico-matemática, a la razón de la modernidad de Descartes y de Kant, oponerle lo que él llama la razón vital e histórica, que luego explico muy brevemente lo que es. Y eso es lo que se empieza a intuir, lo que se empieza a ver en las Meditaciones del Quijote. En Meditaciones del Quijote, él dice que a la cultura de los conceptos, a la cultura de las profundidades, que es la cultura alemana, la cultura germánica, la cultura del norte, dice, hay que oponer para que se junten, para que hagan conexión la cultura mediterránea, la cultura del sur. Que por cierto, Ortega tiene una frase estupenda en Teoría de Andalucía, donde dice que los 2 únicos pueblos que nunca han sido de verdad conquistados son el andaluz y el chino. Sí, porque dice, han dejado pasar a los invasores. Dice, porque saben que el invasor al cabo de 2 o 3 generaciones será chino o andaluz. Da igual que ocupen con las armas, al final el modo de vida se impondrá, ¿no? Bueno, pues lo que decía es que el estilo de vida mediterráneo, la forma de ser mediterránea, esa que luego llamará la razón vital histórica, tenía que oponerse a la razón germánica, a la razón de los conceptos, a la razón científica, ¿no? Y para eso, en Meditaciones del Quijote, encuentra como un modelo en España a Cervantes, al autor del Quijote. Porque no es tanto el Quijote como personaje, en la imagen que tenemos de Don Quijote como el loco que sale a buscar aventura, que es lo que había ensalzado uno de los grandes opositores de Ortega en ese momento, que es Don Miguel de Unamuno, de la
generación más mayor, ¿no? Dice, no, aquí lo importante no es la figura de Don Quijote, lo importante es el hombre Cervantes que es capaz de escribir la primera gran novela de la historia, el Quijote. Porque en el Quijote encuentra Ortega una forma distinta de entender al hombre, de entender lo humano, que al final es lo que busca la filosofía. La filosofía lo que pretende es entender el mundo en el que estamos y dentro de ese mundo en el que estamos a nosotros mismos, a los hombres. Dice, bueno, con el modelo racionalista de la ciencia, esa comprensión del hombre no se alcanza, ¿no? La ciencia físico-matemática lleva varios siglos y el hombre sigue enamorándose y disgustándose, sufriendo, bueno, y eso no lo explica la ciencia, ¿no? Hace falta otro tipo de razón. Bueno, pues Cervantes, con eso que Ortega llamó el alcionismo, esa capacidad de mirar más allá, de otear por encima del horizonte, ¿no? Eso es lo que Cervantes había hecho en el Quijote, poner una mirada humana a las cosas, una filosofía de las cosas humanas, que es como llama Aristóteles a la ciencia política, ¿no? Mirar las cosas a veces de soslayo, y sobre todo algo que resalta mucho Ortega de Cervantes es la ironía, ¿no? La enorme capacidad de ironía que tienen Don Quijote y Sancho para entender el mundo, para afrontar el mundo en el que se está. A mí el mejor ejemplo de ironía del Quijote me parece el diálogo que mantienen en el prólogo Rocinante, el caballo de Don Quijote, con Babieca, el caballo del Cid. Dice, ¿cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues que es de la cebada y de la paja. Dice, no me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno a la multaja. Asno se es de la noche a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo enamorado. Dice, ¿es necedad amar? No es gran prudencia. Esa es la ironía, ¿no? No es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como, ¿no? Jugando con la metafísica como filosofía y la condición del metafísico delgado, ¿no? Que era como era Rocinante. Bueno, esa capacidad de ironía para entender lo humano a Ortega le parece fundamental. Y eso es lo que inicia las meditaciones del Quijote con esa famosa frase: yo soy yo en mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Ahí está, en esa frase, el embrión de la filosofía de la razón vital, porque ese yo soy yo en mi circunstancia, ese yo es el que después, en los años 20, en libros como ¿Qué es filosofía?, va a llamar la vida. Mi vida como realidad radical. Mi vida soy yo y mi circunstancia, porque mi vida no es el yo de la conciencia aislada del racionalismo cartesiano y kantiano, sino que es mi convivencia con los otros, el vivir con los otros. Estamos siempre en una circunstancia, queramos o no. Y Ortega lo que señala con esa frase es que tenemos que salvar la circunstancia, tenemos que esforzarnos por mejorar la circunstancia que a cada uno nos ha tocado vivir. Bueno, ya que me he metido con esto, aunque luego citaré otro par de obras, algunas características. ¿Cuánto tengo para hablar? ¿5 minutitos más o 10 minutos? No, tampoco. Después de que les he hecho esperar tanto, no quiero aburrirles durante tanto tiempo como la espera, ¿no? 1h30 tiene. Mis clases suelen ser de 4 horas, o sea que por eso no hay problema. Relájate. Dice, bueno, un par de referencias a dos obras importantes de Ortega que yo creo que pueden tener también bueno, una buena recepción en China, ahora que se emprende ese gran proyecto de la traducción. Se me ha olvidado agradecer a Comercial Press la organización de este acto junto a la librería del Instituto Cervantes, que he venido tan apurado que no, solo me preocupaba pedir perdón, que se me ha olvidado. Ahora tengo que pedir perdón por no haber agradecido suficientemente. Bueno, dos obras que son la deshumanización del arte, ideas sobre la novela,
y La rebelión de las masas, que es el libro más famoso de Ortega. Dos apuntes, dos meros apuntes, luego podemos dialogar y hablar de lo que quieran, ¿no? Bueno, que en La deshumanización del arte, que es un libro que empieza a publicar, como todos he dicho antes, en el diario El Sol, empieza a aparecer por entregas en el diario El Sol, en los años 20, como 1924. ¿Qué es lo que intenta Ortega en ese libro? Lo que intentan es comprender el arte nuevo que está surgiendo, las vanguardias, porque Ortega es consciente de que toda transformación social, todo cambio en la sociedad de una época, lo que él llama las crisis históricas, que cuando se ponen en cuestión las creencias fundamentales de cada tiempo, siempre lo anticipa el arte, ¿no? El arte intuye ese cambio y empieza a expresarse de una forma distinta como se han expresado. En los momentos de grave crisis histórica se produce una situación de ruptura, se rompe con lo anterior. Por eso, en los años de entreguerras, en todo el mundo hay un cambio radical en las formas de expresión del arte. Y eso es lo que Ortega intenta entender ahí, ¿no? Cómo está cambiando el arte para intuir por dónde va a ir el mundo de su época. Esa obra tuvo una inmensa influencia en la generación de 1927, una de las generaciones más importantes de la literatura española, de poetas como García Lorca. Juan Ramón era un poquito mayor, de la generación de Ortega, pero estaba muy vinculado al grupo del 27, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Guillén, Miguel Hernández, Cernuda. Muchos de ellos publicaron en revistas de Occidente, y a muchos de ellos Ortega los apoyó también publicando sus primeros libros. A Maruja Mayo organizó sus primeras exposiciones de poesía. Y el segundo libro que quería comentar, igual muy brevemente, es La rebelión de las masas. La rebelión de las masas es el libro que le hizo a Ortega famoso a nivel mundial. Ortega desde 1914 era ya muy famoso en España, ¿no? Pronunció una conferencia que se titula Vieja y Nueva Política y publicó las Meditaciones del Quijote, y como dijeron algunos en aquella época y luego su discípulo Julián María, se dio de alta en la vida pública, ¿no? Empezó a conocer todo el mundo, ¿no? Ya era bastante conocido, pero a partir de ahí se consagró como el gran intelectual de ese momento, ¿no? Pero La rebelión de las masas es el libro que le va a dar una gran fama mundial. Lo empezó a escribir en prensa desde el 27, pero lo publica como libro en 1930, y creo que eres argentino. Sí. Las primeras exposiciones de La rebelión de las masas fue en Argentina en el año 28, y inmediatamente se tradujo al alemán y al inglés, que eran los dos idiomas en ese momento científicos más importantes, y especialmente en Estados Unidos tuvo una enorme repercusión. Se vendieron muchísimos ejemplares, se convirtió en un auténtico bestseller, ¿no? Y eso, como digo, le dio una enorme fama mundial. Bueno, ¿qué es lo que dice Ortega en ese libro? Muy brevemente. Bueno, primero, dice, la sociedad ha cambiado radicalmente. Ya no estamos en una sociedad como la del siglo XIX, sino que es otro tipo de sociedad, es lo que vamos a llamar la sociedad de masas. ¿Y qué es lo que caracteriza a esa sociedad de masas? Bueno, primero, empieza así, dice, el hecho del lleno. Todo está lleno, como vemos aquí, ¿no? Todo está lleno de gente, todo está lleno. Dice, bueno, eso tiene una explicación, ha crecido mucho la población. Pero, pone el ejemplo de Europa, había pasado en un siglo de 200 millones a 450 millones. Dice, pero bueno, hace 5, 6, 8, 10 años los sitios no estaban llenos. Uno iba a tomarse un café y había sitio, uno iba al teatro y había sitio, y no. ¿Qué ha pasado? Dice, hay una subida del nivel histórico. Ha subido el nivel de vida y por tanto grandes masas sociales, las clases medias, se han incorporado a esa sociedad de una forma activa. Ya no están como clases pasivas, trabajadoras, sino que están activamente en esa sociedad. Lo segundo que dice en ese libro es que en esa sociedad ha surgido un nuevo tipo de hombre, que es el hombre masa. Frente a la minoría selecta, que es lo que Ortega entiende que tenemos que ser, eso por cierto tiene una clara vinculación con la tradición china, con Confucio
Y a mí me lo han explicado algunos de los alumnos chinos que tengo en Madrid, ¿no? La importancia de la tradición y de las minorías bien formadas en la cultura. La élite. En la cultura china, efectivamente. La élite, que es muy distinto a la nomenclatura, pero es muy importante. El Ortega dice, bueno, ese hombre masa se caracteriza porque no se siente heredero, cuando todo hombre es heredero, no sabe que todo lo que tiene es una herencia, que si disfrutamos pues, de un vino es porque desde hace siglos ha habido gente que ha sabido convertir la uva en vino, no es una cosa natural, es puro artificio, es técnica. Ortega es muy favorable al desarrollo tecnológico, aunque también muestra sus miedos a los riesgos, a cómo se utiliza, ¿no? Bueno, pero la técnica es lo que nos humaniza, pero hay que ser conscientes de que esto no es una cosa natural, de que aquí hay un vaso que contiene el vino y ninguna de las dos cosas son naturales, son creación. El hombre masa, en la medida en que no valora esa tradición, es capaz de prescindir de ella y de romperla. Traducida y publicada por la Editorial del Comercio en 1994, desde inglés. Misión de la Universidad en 2001. La Rebelión de las Masas en 2004. O sea que las tres primeras obras traducidas del inglés. La primera obra traducida directamente del español al chino es La deshumanización del arte e ideas sobre la novela, en 2010, o sea que ya bastante más tarde. Y luego una parte de las meditaciones de Quijote en 2014. También hay un libro sobre los discursos de Ortega y Gasset, se llama Vida y Destino. Es una colección de los discursos de Ortega y Gasset. Esto también traducida de inglés y publicada en 2008. O sea que Ortega y Gasset fue conocida primero por los intelectuales chinos, pero de origen, digamos, de carrera inglesa, no de hispanistas. Es una lástima. Por eso creo que el proyecto de sacar las obras completas desde español es muy significativo para rellenar ese vacío, ¿no? En China. También hay estudios pero pocos sobre las obras de Ortega y Gasset. Por ejemplo, hay un libro que se llama Historia de pensamiento sobre la educación superior de Europa y los Estados Unidos. En este libro menciona las ideas de Ortega y Gasset, o sea, la misión de la universidad. Hay otro intelectual chino que es muy famoso, se llama Shen Ning. Él escribió un artículo sobre la rebelión de las masas y él cree que esta obra es la primera reflexión teórica sobre la modernización occidental. Y luego también cree que la misión de la universidad indica el rumbo para el desarrollo de la educación superior moderna. Hay otro libro que se llama Lástima y grandeza de la traducción. Este libro es sobre las ideas de Ortega y Gasset con respecto a la traducción. O sea, Ortega y Gasset cree que el lenguaje es la base de la traducción. También él medita mucho sobre la posibilidad o imposibilidad de la traducción entre dos idiomas. Pues este libro también habla de este aspecto. Pues creo que hasta hoy en día Ortega y Gasset es poco conocido, o sea que en comparación con su fama en España, en Occidente, en los Estados Unidos, es poco conocido. Por eso hay un largo camino para nosotros estudiar, introducir sus obras en China. Ahora tengo algunas preguntas al profesor. Por ejemplo, Ortega y Gasset tiene muchos conceptos nuevos, ¿no? Pero se puede decir, denominar que hay una escuela filosófica orteguiana. Sí, de hecho Ortega es de los pocos filósofos, no solo en España, sino a nivel también occidental, que crea escuela.
tuvo grandes discípulos como María Zambrano, José Gaos, Luis de Castellsiches, Julián Marías, Antonio Rodríguez Huéscar. Y en los años de la Segunda República Española se conocen como la Escuela de Madrid, en torno a Ortega. Nosotros en la revista de Estudios Orteguianos tenemos una sección dedicada a la Escuela de Ortega, donde vamos sacando pequeños textos de discípulos suyos, y además se hizo luego una enorme difusión, en parte por una situación trágica, ¿no? Muchos de estos discípulos tras la guerra civil tuvieron que exiliarse, tuvieron que irse a América. Entonces muchos de ellos, algunos muy poco conocidos, como Francisco Álvarez González, fueron constituyendo facultades de filosofía por muchos países de Hispanoamérica, por Chile, por Ecuador, por Costa Rica en este caso. La labor en México de José Gaos y del Colegio de España es mucho más conocida, ¿no? Pues José Gaos, que en algún momento tiene una distancia política con Ortega muy grande, cuando escribe las confesiones profesionales, dice: lo llamo confesiones profesionales y no confesiones filosóficas, porque no sé si tengo una filosofía. Mi filosofía es la de Ortega, ¿no? Sí creo escuela, y ha habido además una larga tradición en España de continuidad, no sin dificultades, evidentemente, del pensamiento de Ortega. Y sabemos que Ortega y Gasset escribió mucho y también publicó mucho, ¿no? Sus ideas abarcan muchos campos de política, de ética, de historia, de cultura, de literatura, de educación. ¿Cuáles de los pensamientos orteguianos siguen vigentes, digamos, en el Occidente, hoy día? Bueno, escribió mucho, se lo vas a decir al editor de las obras completas, 11.000 páginas. Y nos quedan el epistolar y las notas a la edición, ¿no? No hizo otra cosa, pensar y escribir. Y vivir, porque también le gustaba vivir, pero el tiempo que le quedaba libre, como Miguel de Unamuno, no sé dónde sacaban tanto tiempo, ¿no? Escribía prácticamente, es rara la semana en que no haya algún artículo de Ortega en la prensa publicado, ¿no? Bueno, ¿qué queda vigente de su pensamiento? Bueno, la filosofía de la razón vital, histórica, que gozaba antes mínimamente, yo creo que sigue siendo un referente indispensable para entender el mundo en el que vivimos. Y creo que eso no solo a nivel occidental, sino a nivel mundial, ¿no? Él lo que intenta mostrar es que para comprender al hombre no sirve solo la razón físico-matemática. Al hombre hay que entenderlo también a través de la literatura, lo decía muy bien Unamuno, ¿no? O una historia universal o una buena novela. Hay que entenderlo a través del arte, hay que entender a través de la filosofía, no se puede solo entender al hombre de forma racionalista, ¿no? Y claro, estamos hablando de la gran creación cultural, pero si descendemos al pueblo, ¿no? Pues ¿cómo explica uno los sentimientos entre un padre y un hijo? La razón tiene que ser vital e histórica, no puede haber una comprensión que no vaya al meollo de la vida, al punto radical de la vida para entender lo humano, y además tiene que hacerse siempre de una comprensión histórica. Bueno, creo que luego tiene también una gran vigencia su concepción política, su concepción de la necesidad de unos derechos y libertades fundamentales, de la necesidad de una Europa unida, de unos Estados Unidos de Europa. Él se llamaba a sí mismo decano de la idea de Europa, de fortalecer los lazos para una federación política europea, ¿no? Algunas de las intuiciones sobre el arte, sobre la novela, creo que también siguen estando muy vigentes, ¿no? Pues la filosofía parece ser el campo exclusivo de los hombres, ¿no? Pero Ortega y Gasset tiene dos discípulas, alumnas. Una es Rosa Chasset, otra es María Zambrano. Rosa Chasset, en su novela titulada Memorias de Leticia Valle,
Abraham describe su relación con el maestro y hay críticas que piensan que esa relación insinúa su relación con Ortega y Gasset. No sé si es verdad o es imaginación literaria. No sé a qué tipo de relación se refiere. Una relación llena de competencias, seducción, rivalidad. Bueno, a Ortega le encantaba amor y odio. Le encantaba ser un seductor con las mujeres, eso es evidente, ¿no? Y él mismo tiene unos textos sobre el hombre interesante y él se consideraba un hombre interesante para las mujeres. Otra cosa es que eso fuera verdad y a las mujeres les interesase de verdad. Ortega, más allá de el filósofo Ortega, ¿no? El hombre Ortega, el hombre concreto. Bueno, con Rosa Chacel, como con muchas de sus discípulas, pues hubo esas tensiones también propias de su época, ¿no? De que un tipo de mujer que empieza a tener una presencia en la vida pública muy distinta, ¿no? Es muy famosa la anécdota con María Zambrano de que cuando le presenta un artículo para la revista Occidente lo lleva como una superación de la razón vital orteguiana hacia la razón poética, y Ortega le dice: no ha llegado usted hasta aquí, o sea, no ha llegado todavía a Ortega y ya quiere irse, ¿no? Y la pobre se baja toda la Gran Vía, ¿no? Una de las grandes avenidas de Madrid llorando porque el maestro la ha regañado y ¿no? Bueno, ahí había una cierta tensión, ¿no? donde también había una concepción de la mujer que hoy nos parecería muy alejada de nuestra concepción más moderna, ¿no? Pero al mismo tiempo fue un hombre que supo intuir esa capacidad femenina para la filosofía, para el arte, para la historia, y fomentó mucho en sus discípulas y en sus amigas que se dedicaran a cultivar la cultura, ¿no? En el caso de María Zambrano fue ayudante suya en la cátedra y tenía una enorme confianza en ella como filósofa, ¿no? Y por ejemplo a Maruja Mayo, ya lo he contado antes, apoyó su carrera como pintora. A María Luisa Caturla le impulsó a que se dedicara a la historia del arte y tiene grandes libros sobre historia del arte. O sea, se llevaba bien. Se llevaba bien, sí, se llevaba bien. Nivel cuyo padre pues, estaba muy vinculado a su cuñado, que era mi bisabuelo. Su madre era hermana de mi bisabuelo y está muy vinculado a los Gasset, es decir, el apellido Gasset, él insistió mucho en que se marcara porque su tío carnal, el hermano de su madre, era entonces el que, como citaba antes Javier, fue mucho tiempo ministro con Alfonso XIII, ministro de fomento, básicamente de muchas cosas, agricultura, etc. El ministro regadera le llamaban, ¿no? Porque era un señor que inventó y trató de poner en práctica todos los regadíos de España para mejorar la producción del campo español. Bien, entonces estuvo muy vinculado a esa idea monárquica, él y mi abuelo, es decir, los dos estaban muy unidos. Él era tío abuelo mío, y mi abuelo, pues estaban muy unidos en todo lo que era la monarquía en aquel momento de Alfonso XIII, personaje que, en la opinión de ellos, desde luego en la mía, era un personaje más bien débil, ¿no? Débil de carácter. Tanto es así que, evolucionando en el tiempo, y yo no me voy a alargar ni mucho menos, que llega a pensar, y corrígeme Javier si me equivoco, en sus par de artículos importantes en su vida, después de la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, etcétera, aparecen Delenda es monarquía, es decir, aquello se ha acabado. Es decir, ellos se dan cuenta, a mí me lo contaba mi propio abuelo en persona, y Ortega, aunque Ortega se muere siendo yo bastante niño, pero me acuerdo muy bien de él, y Delenda es monarquía quiere decir esto ya no sirve para nada. Y entonces empiezan a formar todo ese movimiento, y digo esto porque esto es dentro, contestando a tu pregunta, dentro del aspecto familiar, porque todos estaban siguiendo eso, ¿no? Muere mi bisabuelo, la monarquía empieza a desaparecer y se crea la Asociación de Amigos de la República, en la que están vinculados gente intelectualmente pues un poco avanzada, con unos criterios yo creo que muy rectos, como eran el de él y el de mi abuelo conjuntamente,
pues salen diputados, como citaba Javier, él por León, mi abuelo por Lugo, y siguen adelante con unos criterios, a mi entender, muy sanos, muy claros y muy buenos para nuestro país. Pero claro, desgraciadamente, aquello no siempre fue una mar de rosas, no, ni mucho menos, porque la República está ya en el 14 de abril y ya en diciembre de ese año escribe, y vuelvo a repetirte que me corrijas las fechas, Septiembre. En septiembre, claro, en septiembre ya empieza a decir que aquella no, que había que rectificar el sentido de la Para República. rectificar la República. Es diciembre, Ese- claro. Te corriges mal. No, Ese más que tú, Creía que estaba yo citando- no soy profesor. Pero es que en septiembre. He bebido dices? mucho. En ¿Has septiembre bebido publica mucho? un artículo que se Dicen llama por aquí que has bebido mucho. Una laboral. Bueno, Que has bebido mucho y te confundes las fechas. Bueno, es igual. En Entre septiembre publica un septiembre... artículo que dice no es esto, la República es una cosa. Exacto, El no es radicalismo esto, no es esto, otra empieza. semana. Pero Tiene que ser ya publicado. cuando dice la rectificación de la República es de diciembre. 6 de diciembre. Es igual. El caso es que se dan cuenta de que aquello empezaba a funcionar mal. Una pena, porque debió de funcionar bien aquello, debió de funcionar bien y debió durar más. Y no fue así. Salen diputados, siguen, y así como Ortega no sigue tanto en el mundo de la política, mi abuelo sí, y eso les cuesta a los dos, porque luego en 1936, con la sublevación de Franco, aparece que se tienen que exilar, y los dos estuvieron exiliados en Francia, y fue una vida pues realmente dura, porque a los dos escoge la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en París, pasándolo mal. Eran una familia, me preguntó de familia, era una familia bastante sibarita. Yo lo recuerdo por mi abuelo muy directamente, y por él también, porque eran exquisitos en la comida y tal, por supuesto en el intelecto, pero también en la comida y en las cosas de la vida, y cómo no, de lo que hablábamos esta tarde, y de lo que decíais antes, de sibaritas también en el cortejo o en la seducción de la mujer. No me voy a meter cómo se hace en China o no, lo que sí sé es como, de hecho, he comprobado con mi abuelo, que era un hombre arrollador, y además tenía envidia. Mi tío Pepe, don José Ortega, le tenía envidia al abuelo, porque veía que mi abuelo sacaba adelante todo, tenía un éxito muy grande con las señoras, y él no lo tenía tanto, y entonces luego ya en tu tierra tuvo un poco más, pero no lo tenía tanto, y él decía siempre, se lo decía a su hija y a sus parientes, les decía, yo quiero ser como Ricardo, yo quiero ser como Ricardo era mi abuelo, porque Ricardo era un señor que tenía mucho éxito, y él no. Entonces yo creo que ya fue cuando empezó a conocer en Sinena, yo creo, ¿verdad? No sé si nuestra, ¿cómo se llamaba? Victoria Campo. Victoria Victoria Campo. Campo. Yo Victoria Campo, Ah. no lo sé, pero también no me da la impresión, porque además Victoria Campo merecía mucha atención. Pero el caso es que eran temas que tal vez mi abuelo tuvo un poco más de éxito, él también a su manera, y sobre todo para mí lo que me resulta importante es la travesía esta. Mi abuelo escogió la política, él no, y sin embargo escogió esa manera tan bella de escribir las formas, que ha citado muchas de ellas Javier Zamora, esa forma tan bella de escribir todas sus cosas, desde la rebelión de las masas, que es una cosa muy densa, muy profunda, El espectador, sus paisajes. Yo recordaba ahora cuando venía, al ver tanto tráfico, decía yo, esto tenía que haber venido don José aquí en burro. Y a él le gustaba ir en burro y cruzar pues de León a Asturias, el paisaje que se encuentra de Asturias en burro, porque hay que relajarse más. Esta situación tremenda que nos encontramos, de este tráfico terrible, que indudablemente es una expresión del desarrollo. A mí me gustaría saber qué opinión tendría don José
de esta evolución, ¿no? Yo creo que la evolución, en último análisis, es positiva, pero yo creo que hay que realmente estrujarla bien, esa evolución y esa nueva forma de vivir. Yo he venido 56 veces a China en los últimos años, he venido 56 veces. Y he visto un cambio bárbaro. Todos en los últimos 6 meses. He notado un cambio bárbaro. Bárbaro, en los coches, los cambios en los coches, las bicicletas. La primera vez que vine aquí, vine con Felipe González y era una cosa sorprendente. Las mares de bicicletas que salían a las 4 de la mañana. Era un espectáculo maravilloso. Y maravilloso. Pero claro, el desarrollo, faltaba el desarrollo, faltaba el crecimiento. Y en cambio ahora nos encontramos con unos... No hay un coche menor de un Audi o de un Mercedes, esto está plagado. Claro, ¿eso es de verdad desarrollo? Eso es lo que se pretende en este país. Y estoy pensando en lo que quizá mi tío pensaría de aquí. Es decir, ¿cómo se consigue esto? El desarrollo de esto. Y creo que la fórmula la ha citado Javier, y yo no me voy a extender más, en algo muy importante, que es las élites. El tener el concepto de la élite es muy importante para llevar a cabo proyectos vitales, proyectos políticos, para conseguir efectivamente el canalizar todo ese desarrollo, canalizar esta masificación tremenda que nos envuelve, para darle un sentido realmente positivo, elegante y un poquito en ascenso. Es decir, buscando una élite en todo lo que nos rodea. Pero yo no quiero hablar más porque me preguntas por la familia y al final... Ahora le damos el tema a Arnold. Periodista de Radio Internacional de China. Pues es como sabemos, Ortega es un intelectual muy especial, tiene una relación profunda con el mundo de medio de comunicación. Por eso quiero preguntar sobre cómo evaluamos su papel o cómo es su relación con el mundo del periodismo allá en Europa, o especialmente en España. Bueno, dos ideas centrales. Uno, él viene de una familia periodista, como he dicho antes, y él conoce muy bien ese mundo del periodismo, de la comunicación, y sabe muy bien que en su época, si uno quería transformar la sociedad de su tiempo, que al final es lo que él pretendía, tenía que hacerlo desde la prensa, ¿no? Entonces, desde muy jovencito, tiene claro que tiene que publicar en los periódicos, que no vale con sacarse una cátedra y dictar lecciones todas las semanas, ¿no? Que había que publicar en la prensa. Eso se lo criticaron mucho y uno de los insultos que más le han dirigido a Ortega, que era periodista, ¿no? Bueno, él dice en una ocasión, ante las críticas de su propia redacción en El Sol, dice, aunque he nacido sobre una rotativa, porque literalmente nació encima de los talleres del Imparcial, dice, se me ha notado muy poco que soy catedrático de metafísica en el periódico, ¿no? Siempre intentó escribir para el público general, para que se le entendiera. De hecho, tiene una frase muy famosa que dice, la claridad es la cortesía del filósofo. Hay que hablar claro. Cuando Heidegger sacó Ser y Tiempo, que lo leyó de inmediato en alemán, dijo, hombre, está muy bien y es muy profundo, pero los libros tienen que ser libros, es decir, tienen que poder leerse, ¿no? Y esto era solo para los que entendían de filosofía, ¿no? Estando en Alemania, le envía a su padre en cartas recomendaciones de cómo tiene que hacer el Imparcial para que fuera más moderno. No juntéis tanto las columnas, tenéis que hacer las columnas con más espacio en blanco, los titulares más grandes. Tenía muy claro cómo había que hacer. Y luego es un hombre que tiene una enorme primero tiene una enorme capacidad de lenguaje, ¿no? Algunas de las palabras que usamos hoy en español, como la palabra vivencia, la inventa Ortega. Tiene una enorme capacidad para crear lenguaje, para utilizarlo de otra manera, ¿no? La metáfora. En Corea no sé que hay traducciones
pero no sabría decirte hasta qué punto O sea, que no hay son libros, intensas. obras completas. No, obras completas en ninguno de los sitios, pero en La rebelión de las masas, de hecho, antes de esas ediciones que has citado, ya hay traducciones. En los años 40 o por ahí yo creo que ya hay alguna ¿En traducción. Japón o en Corea? No, en China, en la propia China yo creo que hay traducciones No. anteriores. Me parece ¿Sí? que, yo creo que sí, yo creo que ya había alguna traducción anterior, no sé si completas o de partes, en revistas, o sea, lo tendré que rastrear. Y en Japón, de memoria no puedo citarlo, pero publicamos hace unos años en la revista de estudios orteguianos un estudio sobre la recepción de Ortega en Japón, donde enumeraba todas las ediciones que se habían hecho, los artículos en que se le citaba. O sea que Japón es más avanzado en este sentido. Bueno, yo creo que tuvo influencias la rebelión de las masas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene una gran influencia de Estados Unidos, entonces debió llegar por esa vía. Muchísimas gracias a Javier y a la profesora Wong, sí, y también gracias a Guillermo, que esta noche organizamos este evento para hablar de Ortega y Gasset. Es que, ¿sabes? Es que antes de empezar a organizar este evento, con Guillermo hablábamos de cómo hacerlo y nos pusimos muy preocupados, porque hoy es un día muy importante, así que el comienzo de la Copa Mundial. Así Hemos que competido con sí, nos pusimos muy preocupados de que nadie venga. ¿Qué haremos si no hay nadie? Pero en realidad hoy, pues esta noche, pues nos da una sorpresa que venga tanta gente. Así que Javier, yo tengo una pregunta, sí, escúchame, por Muy favor. bien, Sí. Es que, pues, Mandas mucho, sí, tú. aunque Tú hoy, sabes que los sí, hombres somos aunque- capaces de hacer dos cosas a la vez. Una mal y otra peor. Sí, ahora y después, a las 2 de la... Me gusta tener Sí, todo sí. bajo control. Después de medianoche. Pues es que puedes explicar un poquito con la teoría de Ortega y Gasset este fenómeno. Que aunque hoy es el comienzo de Copa Mundial de Fútbol, pero todavía venga tanta gente. ¿Por qué? Que Bueno, puedes explicar un poquito No la sé filosofía ahora. si eso tiene explicación. De hecho, me parece asombroso que haya gente que no haya ido a ver el partido que echen, que no sé cuál es. Pero a mí me gusta el fútbol, ¿sabes? Sobre todo el Real Madrid. Ortega tiene una frase que dice: esto del fútbol está bien, pero ya tanto. Y estaba hablando de los años 20, una cosa así, donde casi no había fútbol en España. Lo pusieron de moda la gente de la Institución Libre de Enseñanza, que tenían mucha influencia inglesa, que era donde se jugaba, y lo trajeron a España y empezó a jugarse. A él le llamaba la atención ese enorme interés por el deporte y por el cultivo del cuerpo, que lo destacó en varios de sus libros. Aunque él creía que teníamos que tener ante la vida un sentido deportivo y festival, que dice así expresamente en unas conferencias, ¿no? El sentido deportivo y festival de la vida, que es como hay que tomarse la vida, pero entendía el deporte como el juego, ¿no? Como el juego donde hay un fair play, que dicen los ingleses, ¿no? Donde se busca un entretenimiento, ¿no? Hay unas reglas claras, pero el deporte ya de forma tan competitiva, o esa obsesión por cultivar el cuerpo, eso le extrañaba. Pero en cualquier caso, siendo un buen entendedor de la sociedad de su tiempo, le hubiera extrañado que aquí hubiera tanta gente habiendo fútbol. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. No, quería decir, en Argentina no solamente que fue todo lo que se conoce de la parte de la revista Sur, todo eso, sino que otra persona que era totalmente contraria a la revista Sur, que era Natalio Botana, que era más, fundó la revista El Diario El Sol, tratando de emular, pero no prendió, lo hizo como, funcionó 1 año y medio, Sí. y después la cerraron. Pero le quería preguntar, no sé si tiene mucho que ver,
Yo tuve un tiempito de fanático de Gustavo Bueno. Y creo que es el único filósofo que está un poquitito cerca de la fama que tuvo. Entonces le quería preguntar sobre la relación de estos dos filósofos, que creo que la obra no tendría que ser una polémica entre los dos, pero me parece que él en ciertas entrevistas fue un poco polémico con Ortega y así. ¿Y qué le parece a usted? Porque me parece que después de Ortega el segundo filósofo importante y todo. Entonces, ¿qué le parece de la relación entre estos dos filósofos? Bueno, tengo que reconocer que conozco muy poco la obra de Gustavo Bueno, no la he trabajado nunca, he leído algunas de sus obras importantes, le he seguido su trayectoria pública hasta que murió, ¿no? Pero, bueno, en mi opinión, hay filósofos mucho más importantes que Gustavo Bueno después de Ortega. En España, no solo muchos de los discípulos que hemos citado, sino Zubiri, que a mí no es una filosofía que me guste especialmente porque es muy escolástica, ¿sabes? Todo lo contrario a Ortega, aunque tuvo una formación orteguiana clave, ¿no? en sus orígenes, ¿no? El caso, por ir directo a la pregunta, ¿no? Gustavo Bueno ha evolucionado mucho a lo largo de su trayectoria filosófica, ¿no? Y ese Gustavo Bueno muy crítico con Ortega, porque Ortega no hacía una filosofía sistemática, mientras que él estaba haciendo una filosofía sistemática. Bueno, yo creo que no es el Gustavo Bueno de los últimos años que, por ejemplo, le presta mucha atención a España invertebrada, ¿no? Y ve a Ortega, ve en Ortega una enorme capacidad de análisis de la quiebra de España, ¿no? como país en los años 20, ¿no? Y la dificultad de configurar un proyecto nacional. Eso que Ortega dice que una nación es un proyecto sugestivo y bien común, pues eso, sin ninguna sugestión. Allí hay. Y él dice, no se puede ser agnóstico, hay que tener un sentimiento religioso de la vida. Otra cosa es que él crea que la filosofía no puede hacerse desde ese sentimiento religioso. La filosofía tiene que ser racional, porque cuando él dice que la razón pura tiene que dejar paso a la razón vital histórica, que dice en el tema de nuestro tiempo, y las Atlántidas, perdona, es por disimular. Y él dice, pero esa razón vital histórica no deja de ser razón. O sea, no es el vitalismo nietzscheano, es racio-vitalismo. Entonces, él lo que entiende es que con esa razón, incluso la vital histórica, podemos llegar a entender este mundo medianamente. Pero no podemos entender más allá de este mundo. Y por tanto siempre hay un halo de misterio, ¿no? Del origen, ¿no? del principio del ser, como dice Aristóteles en el libro primero de la Metafísica, al que no podemos llegar. Y él se para ahí. Bueno, yo eso no lo sé, pero no lo niego, ¿no? Y es posible que detrás de todo, como dice Aristóteles, haya una inteligencia. Es mucho decir, ¿no? Pero él tenía un gran respeto hacia lo religioso, pero considerándose católico. Yo ahí tengo que hacer, ya que siguiendo la imposición tuya de la familia, tengo que contar, y esto no es una anécdota. Lo que pasa que tú sabes bien que luego algunos de la familia actual lo han negado radicalmente, pero la versión de mi propio padre, que era un hombre que tenía mucha relación con Ortega, y mi madre también, se quiso preocupar, porque creo que la definición que ha hecho Javier es perfecta. Creo que era un hombre inquieto por el hecho religioso, que luego fuera católico, no católico, eso importa menos. Yo creo que lo importante era que él tenía una inquietud determinada, ¿no? Y siguiendo esa inquietud, mi padre dijo, hombre, ¿por qué no le voy a llevar a un hombre abierto, como era el padre César Vaca, un sacerdote liberal, abierto, tranquilo, y se lo consultó a su mujer, a la tía Rosa Espotorno, que es la mujer de Ortega, si podía hacerlo, y tengo entendido, según me contaba mi padre, que sí fue a verlo. Luego ya
si se confesó, si se dejó de confesar, etcétera, etcétera, yo creo que importa menos, porque hasta ahí no llego, ni lo sé, ni casi hasta ni me importa. Pero creo que la combinación de las dos cosas, del haber aceptado que la presencia de una persona significara, y sobre todo las inquietudes que dice Javier, creo que dan una contestación a tu pregunta. Cuando se casó, como su mujer era católica y bastante creyente, y él no quería casarse por el rito católico, utilizó una fórmula que permitía casarse a un católico con un agnóstico, que todavía las misas eran en latín, de tal manera que mucha de la familia no se enteraba de que el rito era distinto porque era muy parecido. Y lo utilizó, pero luego lo utilizó también algún discípulo, algún amigo suyo, como Fernando de los Ríos. Sí. ¿Dónde se casaron? Se casaron en la capilla del Padre Rosa, donde hoy están las Torres de Colón, ahí en la Plaza de Colón. Pero se casó como no católico. Y por eso dice esa frase en los años de la República: yo que me he empeñado toda mi vida en todos los gestos de mi existencia, de comportarme como no católico, algo así. No sé si te hemos contestado con claridad. ¿Tú crees que sí? ¿Hay más preguntas? Señor Manuel, me había dicho a Aurora que le diga Don, pero no me sale decirle Don porque... A mí lo de Don, en bueno, yo español o me llamas Excelencia o Oh. si no, no contesto. Me cuesta decir Don como en Argentina, no No, sé. Excelencia o si no, no contesto. Claro, no, porque le quería preguntar sobre su recuerdo personal, si usted tiene alguno de... Sí, pocos, porque yo tenía pocos años de él. Claro, de él, sí, sí. Me acuerdo que le gustaban muchísimo los coches. Conducía, yo no sé si bien, pero conducía y le gustaba tener unos coches muy buenos. Un Chevrolet, recuerdo, americano, que le gustaba muchísimo tener eso. Su gran sombrero, que veo que aquí lo has quitado todas las cosas de la letra, ¿no tiene? En algunas salen. Su gran, sí, en algunas salen, pero aquí no tiene ninguno. Esto que tenemos aquí, el sombrero, y siempre con muy buen traje, con una buena planta, la de Ortega, muy buena planta. Y eso le gustaba, pues eso, la seducción. Eso sí, de una manera, sobre todo quizá, eso lo he captado por mi madre, que me lo contaba ella, ¿no? Claro. Ella fue el ejemplo para alguna de sus escritos, mi madre. Entonces, eso. Otro, es curioso, porque es la obsesión familiar mía, no puedo decir que a mí me importa poco toda la comida, pero a esta familia mía Gasset le ha importado siempre comer bien. Y entonces tenía peleas con su mujer, con la tía Rosa, y le decía, oye Rosa, no está nada buena esta carne, le decía, esta carne no está buena. Pero por Dios, Pepe, le decía la tía Rosa, ¿cómo puedes decir, en París, cómo puedes decir que no está buena si es lo mejor que he encontrado en el mercado? Pero mira, no te empeñes, Rosa. Y lo habrás buscado en el mercado, pero está dura. Yo solo digo, no buena o mala, dura. Y entonces no le sacabas de ahí. Solo recuerdo que le pasaba a mi padre, a mi abuelo y a alguno de mis hermanos. Sigue teniendo esas manías de la comida, pequeños detalles. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias señor Val, muchísimas gracias Manuel y a Aurora, muchísimas gracias porque todo gracias a Aurora. La protagonista de Gracias todo. por su presencia. Sí, y muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Bueno. De nada. Aurora, ¿cuándo salen los libros el año que viene? Pues tenemos el plan de publicar en los siguientes 3 o 4 años siguientes. Sí. Cada año más o menos 3 o 4 o 5, eso depende.
de las obras de Ortega y Gasset. Desde el año que viene esperamos la primera serie de la publicación de Ortega y Gasset. Eso es que, como ya dijeron los profesores, que pues es muy, significa que significa mucho porque se traduce directamente desde español, no como antes, es que se tradujeron desde inglés, pero esta vez no. Y aquí tenemos, por ejemplo, las 3 profesoras, sí, que está encargada de hacer la traducción de las obras. Sí, Pero perdona, perdona que te lleve un poco la contraria. No concretas nada. No eres nada concreta. ¿Cuándo se va? Te ha preguntado Guillermo, ¿cuándo se va a publicar? La fecha y la hora. La fecha y la hora. Y puede ser segundos también, pero la fecha y hora sí. No lo has dicho. Pues es difícil. Más o menos a mediados del año que viene. Sí, ahora es la publicación, sí, la fecha. Pero todavía no puedo decir qué fecha y a qué hora. ¿A qué hora? ¿A qué hora te levantas? Sí. O a qué horas te acuestas. Pero a qué hora se publica el libro es difícil. Es que no te exiges a ti mismo, como decía el profesor Zamora, decía que en la rebelión de las masas hay que exigirse a uno mismo. Tú no te exiges, por lo cual no sabemos ni el día ni la hora. Sí, bueno, así gracias, que gracias. lo esperamos. ¿Sí?